Buenas noches, le habla el diácono Santiago de la iglesia de San Sebastián en San Agustín, Florida. Y esta noche vamos entonces a continuar con la introducción a los evangelios y vamos a hablar sobre el, el documento de Vaticano II que se llama Dei Verbum, ¿verdad? Y este documento es muy importante porque nos habla sobre la revelación de Dios. Bueno, entonces vamos a comenzar, como siempre, con la oración para antes de la Sagrada Escritura. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra. Que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por los caminos de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Habla, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, como le he dicho, pues este documento es un documento fundamental, ¿verdad? Que toda persona debe estudiarlo y entenderlo antes de empezar a estudiar la Sagrada Escritura. Por lo tanto, pues sobre todo antes de empezar los evangelios, pues quiero explicarle todo lo que este documento enseña a grandes rasgos, porque obviamente no vamos a leer todo el documento. El documento es bastante extenso, ¿verdad? Y va en mucho más detalle de lo que vamos a cubrir esta noche, pero por lo menos le va a dar la idea de lo que la Iglesia enseña sobre la revelación divina, ¿verdad? Bueno, pues entonces aquí empezamos con la introducción al Dei Verbum. Y la primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué la Iglesia enseña? ¿Verdad? Bueno, la constitución dogmática de la divina revelación, que es Dei Verbum, ¿verdad?, proporciona el punto de partida más autorizado para leer los evangelios sinópticos, ¿verdad? Los evangelios sinópticos es Mateo, Marco y Lucas, ¿verdad? Y eventualmente nosotros también leeremos Juan, ¿verdad? Además de presentar enseñanzas específicas sobre los evangelios, Dei Verbum proporciona información general sobre la naturaleza de la Sagrada Escritura que informará nuestra lectura, ¿verdad? Para que uno pueda entenderlo mucho mejor. Y como le había enviado en el email, esta constitución dogmática la pueden encontrar en el internet. No tienen que comprar el libro si se interesa leerla. Bueno, ¿qué tópicos clave nos presenta Dei Verbum? Bueno, pues, como lo dice la Constitución, nos va a hablar sobre la revelación divina, ¿verdad? Siempre Dios toma la iniciativa en cuanto a la relación de Él con nosotros. Y Él es el que toma el primer paso para revelarse ante nosotros, ¿verdad? Y Dei Verbum va a explicar cómo esta relación evoluciona, ¿verdad? Y también nos va a hablar sobre cómo esta cómo esta revelación ha sido, Dios nos la ha ido dando poco a poco a través del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿verdad? Esa es la tradición de la revelación divina, porque la revelación divina, pues no solamente lo escrito, sino la tradición, lo que la Iglesia va enseñando y cómo nos va dando enseñando a nosotros esa tradición. Y claro está, vamos a ahondar en qué significa la inspiración divina. ¿Qué es la inspiración divina? Y cómo esa inspiración divina
debemos interpretar esa inspiración divina. Y eso lo vamos a ver en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Cuán importante el Antiguo Testamento en esta revelación divina y cómo este Antiguo Testamento nos va a ayudar a entender el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y por último, Dave Verboom nos va a hablar sobre el rol de los evangelios en la vida de la iglesia, ¿verdad? Porque la revelación de Dios no solamente está para enseñarnos, sino cómo nosotros vamos a vivir mejor, cómo vamos a comportarnos, ¿verdad? Todo eso, pues, ¿qué rol tienen esa revelación divina en nuestra vida como iglesia? Empezando, ¿qué es revelación? Bueno, hay que dejar claro desde el principio que desde la perspectiva católica, la Biblia no es revelación. Y eso tal vez lo encuentre un poco chocante, ¿verdad? La Biblia no es revelación. La Biblia es el medio de revelación. Por lo tanto, no es revelación en sí misma, ¿verdad? Para los católicos, Dios no reveló la Biblia. Él la inspiró. Es un punto muy importante. Él no reveló la Biblia, sino que Él inspiró la Biblia. Dos cosas diferentes, ¿verdad? Hay una gran diferencia entre estas dos aseveraciones. La primera, de que la Biblia es la revelación de Dios, ¿verdad? Nos lleva ¿a qué? Al fundamentalismo. ¿Qué es el fundamentalismo? El fundamentalismo es aquella idea que personas, organizaciones o religiones tienen, sectas religiosas tienen, que no cambian. Una vez tienen una idea, eso no cambia, ¿verdad? Y es básicamente coger literalmente la Biblia, ¿verdad? Los fundamentalistas cristianos cogen literalmente la Biblia, porque para ellos la Biblia es la revelación divina, ¿verdad? Por lo tanto, el ejemplo de que la creación fue en 7 días, para ellos eso es punto y se acabó 7 días, ¿verdad? La Iglesia Católica dice, bueno, usted puede creer si es 7 días, pero también puede creer si es debido a la evolución, ¿verdad? Porque Dios es una persona con mucho estilo y le gustan las cosas bien hechas y le gustan las cosas que no son fáciles, ¿verdad? Por lo tanto, pues tal vez él decidió que la evolución era la mejor manera de crear al universo, ¿verdad? Pero la iglesia no obliga a que uno crea una cosa y la otra. Pero si uno se empeña que solamente es específicamente, literalmente, lo que dice la Biblia, uno está cayendo en el fundamentalismo. Porque ahí entonces la Biblia es para esas personas, la Biblia es la revelación de Dios, ¿verdad? Si uno entiende que la Biblia es el medio de la revelación, entonces eso nos lleva al catolicismo, ¿verdad? Como ya le expliqué anteriormente, ¿verdad? Y la razón es que nosotros creemos eso es porque Dios no reveló un texto. Él se reveló a Él mismo. Dios revela quién es Él para que los seres humanos puedan entrar en comunión con Él. Bien la diferencia entre una cosa y la otra. La Biblia es un medio de revelación, pero no es la revelación de Dios. La revelación de Dios es Jesucristo, ¿verdad? Esa es la revelación de Dios, ¿verdad? No es un texto. ¿Por qué? Porque Jesucristo es la suma total de la revelación de Dios. Dios no utilizó un libro para revelarse a Él. Él utilizó a su Hijo amado, ¿verdad? A la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y Él es la suma total de toda la revelación que empezó desde el Antiguo Testamento hasta que se culminó en
en el Nuevo Testamento. Si nos leemos la carta a los hebreos, en el primer capítulo nos dice, empieza diciendo que en el pasado Dios nos habló a través de los profetas, pero últimamente nos ha hablado a través de su Hijo unigénito, ¿verdad? Por lo tanto, Cristo es la revelación de Dios, no es la Biblia. La Biblia es el medio de revelación. Como testigos de la identidad y misión de Jesús, los evangelios especifican las implicaciones de nuestro encuentro con el Señor, ¿verdad? O sea, los evangelios solamente están dando un testimonio de la misión de Jesucristo, ¿verdad? Y por lo tanto, eso conlleva a unos cambios y a una manera de ser de nosotros diferente antes de conocer a los evangelios, antes de leer los evangelios, ¿verdad? Antes de encontrarnos con la revelación de Dios que es Cristo, ¿verdad? Consideremos la Eucaristía, ¿verdad? Fíjense que la Eucaristía es precedida, ¿por qué? Por la liturgia de la palabra, en donde los evangelios que son proclamados e interpretados, ¿para qué? Para poner en contexto lo que hacemos, ¿verdad? En la misa, primero uno oye la palabra de Dios, ¿verdad? La primera lectura, que usualmente es del Antiguo Testamento, de las cartas de San Pablo, los salmos, después la segunda lectura, que usualmente es del Nuevo Testamento, de los Hechos, las cartas de Pablo, las otras cartas eh, católicas, ¿verdad? Y después entonces los evangelios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es por qué tiene esa secuencia? Porque la palabra de Dios nos ayuda a saber, a disfrutar más y a entender más lo que vamos a recibir, que es el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pues así, de esa misma manera, lo que está escrito en los evangelios es para ayudarnos a que nosotros nos relacionemos mejor a Cristo, porque solamente podemos relacionarnos con una persona si conocemos a la persona, ¿verdad? Si no la conocemos, no hay relación, ¿verdad? Por lo tanto, eso es lo que la palabra escrita, lo que la Biblia, lo que los evangelios nos ayudan a poner en contexto esa relación que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y la misa es un gran ejemplo de eso, la Eucaristía. Por lo tanto, los evangelios son un vehículo para llevarnos a una meta. Ellos no son la meta. La meta es ¿quién? Es Cristo. A Él es que queremos llegar. Con Él es que queremos estar con toda la eternidad. Los evangelios solamente son como un mapa que nos ayudan a llegar a Él. Son un automóvil que nos podemos montar en ellos y nos ayudan a llevarnos a Él, ¿verdad? Por lo tanto, eso es algo muy importante. Cristo confió la plenitud de lo que Él reveló a sus apóstoles. Ellos transmitieron esto por varios medios. Por la predicación, por el ejemplo de vida y por la escritura, ¿verdad? Esos fueron los tres medios por los cuales ellos compartieron con sus discípulos y eventualmente con todos nosotros lo que aprendieron de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, los evangelios son el resultado final ¿de qué? De un largo proceso de transmisión que involucró a muchas personas y comunidades. O sea, no fue necesariamente que alguien dijo, voy a escribir sobre Jesucristo y se sentó y escribió por meses o un año y después acabó, ¡pum!, aquí está. No, los evangelios son el resultado de muchas personas y de comunidades. ¿Por qué decimos que es de muchas personas y comunidades? Fíjense, así como un predicador necesita una audiencia,
¿verdad? Para que aprendan y pongan en práctica su prédica, ¿verdad? Porque un predicador que no tiene gente que lo oiga, no está haciendo nada. Se necesitan dos, ¿verdad? Por eso los apóstoles tenían que tener una audiencia, ¿verdad? Hay personas que escucharan el mensaje que ellos estaban llevando, ¿verdad? Así también como el ejemplo de una persona necesita ajustar el ejemplo que da a la nueva circunstancia y reto. O sea, le estoy diciendo las tres maneras como fue transmitida la revelación. Por predicación, pero se necesitan dos, la audiencia y el predicador. Por eso decimos que tiene que haber una comunidad, ¿verdad? La persona que da ejemplo de vida para llevar el mensaje de Cristo, pues que necesita ajustar ese ejemplo a las nuevas circunstancias, ¿verdad? Uno aprende de alguien, pero uno ajusta esa enseñanza a cada circunstancia con que uno se encuentra y al objeto con que uno se encuentra. Y eso fue lo que hicieron los apóstoles. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar haciendo hoy en día. Porque, por ejemplo, en la época de Jesús, en la época de los apóstoles, no había eutanasia patrocinada por el gobierno, no había abortos patrocinados por el gobierno. Por tanto, esas son, por ejemplo, ejemplos de retos y circunstancias que nosotros tenemos que reaccionar dando un ejemplo de vida, ¿verdad? Algo que los apóstoles no tuvieron porque esos problemas no estaban en esa, ¿verdad? Pero la enseñanza y la revelación de Dios nos prepara para que podamos enfrentarnos a nuevas situaciones, siempre y cuando tengamos las enseñanzas fundamentales en nuestra mente y en nuestro ser, ¿verdad? Y podamos dar, no solamente decir o predicar, porque todos tenemos que hablar con personas, ¿verdad? Y es una manera de predicar, pero también con nuestro ejemplo. Y asimismo, la tercera manera como llevaron el mensaje, que fue por la escritura, necesita más que al autor, necesita un grupo de lectores, ¿verdad? Y estos lectores afectarán cómo el escritor escribe. Por ejemplo, por eso vemos en los evangelios, que el evangelio vemos de Mateo, es un evangelio que da muchas citas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque un evangelio que estaba dirigido más a judíos que se habían convertido. Por lo tanto, esas citas ayudaban a que ellos pudieran correlacionar el Antiguo Testamento con la nueva enseñanza de Cristo, ¿verdad? Y ver de dónde salía y cómo evolucionaban. Pero sin embargo, Lucas, su evangelio fue a una comunidad que era más bien de gentiles que se habían convertido. Por lo tanto, Lucas no da tantas citas del Antiguo Testamento porque su comunidad no estaba al tanto del Antiguo Testamento. Por lo tanto, él no podía utilizar algo que ellos no conocían, ¿verdad? Por lo tanto, vemos esas diferencias que, que, que vemos cómo eso influye, cómo el autor, cómo va a escribir su mensaje a la comunidad. Por eso dijimos anteriormente que los evangelios son el producto de varias personas y comunidades, ¿verdad? Porque la comunidad influencia al escritor y al predicador, así como el predicador y el escritor va a influenciar a la comunidad a la que le está llevando el mensaje. O sea que es una simbiosis de ambos. Por eso no podemos ver los evangelios como la fuente fundamental de donde la tradición sale. Como nuestros hermanos separados dicen, sola escritura, solamente la Biblia y nada más. No, eso es una de las tres patas de la revelación de los medios de revelación de Dios, ¿verdad? Debemos ver los evangelios como la punta de un témpano de hielo. 2000 años después. ¿Por qué? Porque no tenemos acceso al proceso de la prédica. No estuvimos allí cuando Pablo predicó, cuando Pedro, cuando ellos, Juan, ¿verdad? Predicaron. No estuvimos allí para ver los ejemplos de vida, ¿verdad? En fin, a la realidad de la comunidad de esa época. Solamente vemos el resultado final de todo ese proceso de
prédica, de ejemplos de vida y de escritura. Y nosotros vemos la puntita del iceberg, el resultado de todo esto que ocurrió en esos 2000 años. Otro ejemplo es como ver la salchicha. Uno ve la salchicha ya hecha, pero uno no ve el proceso de la salchicha, cómo fue hecha. Si uno la ve, es capaz que ni se la come, ¿verdad? O sea, un proceso dificultoso, ¿verdad? Pues de la misma manera, lo que estamos nosotros recibiendo es el resultado de todo ese proceso de autores con comunidades, ¿verdad? No solamente en prédica, en ejemplo de vida y en escritura, ¿verdad? Y eso es lo que vemos. Por lo tanto, no tenemos acceso a evaluar ese proceso. Por lo tanto, tenemos que estar claros que los evangelios no son datos o fuentes de información cruda, como las noticias. Hubo una avalancha en Suiza ayer. Pues eso es un dato, una fuente, ¿verdad? Pues los evangelios no son eso. Tampoco son grabaciones de video, ¿verdad? Donde se toma y se da palabra por palabra lo que la persona dijo, ¿verdad? En el momento que lo dijo. Y tampoco son biografías, ¿verdad? No, tampoco son eso. ¿Qué son los evangelios? Los evangelios son documentos teológicos altamente sofisticados y diseñados para perpetuar ¿qué? La revelación de Jesucristo. Eso es lo importante, la revelación de Jesucristo. Esa es la revelación de Dios que envió a su propio Hijo, ¿verdad? Para que a través de Él tengamos vida, para que a través de Él conozcamos mejor al Padre y tengamos una relación mejor con la Santísima Trinidad, ¿verdad? Pues eso es lo que son los evangelios. Documentos teológicos altamente sofisticados y diseñados para perpetuar la revelación de Jesucristo. Ahora, ¿qué significa que las escrituras fueron inspiradas por Dios? Bueno, fíjense, las escrituras tienen dos autores, a Dios y a los seres humanos. Eso no significa que el autor humano es menos que el autor divino. El autor humano no es un robot o un secretario glorificado, sino que, como vemos en esta pintura aquí, donde el autor lo pone como que el ángel está dictando, ¿verdad? Lo que el evangelista está escribiendo. No, eso no es lo que verdaderamente significa que Dios y el ser humano son los dos autores. Esto significa que las intenciones de los dos autores no necesitan ser idénticas. O sea, que el evangelista no puede comprender en su totalidad lo que Dios quiere comunicar. Fíjense qué interesante. El evangelista no puede comprender en su totalidad lo que Dios quiere comunicar. Y eso es obvio, porque nosotros no podemos entender la mente de Dios, ¿verdad? Pero Dios sí sabe nuestra mente en todos sus recovecos, buenos y malos, ¿verdad? Por lo tanto, los textos inspirados son inerrantes, palabras de Domingo. ¿Qué quiere decir inerrantes? Que son libres de error. Pero son libres de error respecto a lo que Dios quiere revelar a través de ellos. No quiere decir que porque la Biblia dice que Dios creó al mundo en 7 días, eso es lo que es. No, eso es basado en la idea, en los conocimientos que las personas tenían en ese entonces, 5,000 años atrás, 4,000 años atrás, ¿verdad? Lo importante de eso, como nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica, no es que si lo creó en 7 días
o en 2000 años, o con el Big Bang, o lo que sea. Lo importante es que fue Dios quien creó el universo, ¿verdad? Esa es la idea que Dios quiere revelar a través de ellos. Por lo tanto, eso de que Dios creó el universo, eso está libre de error, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios quiere revelarnos. No nos quiere, la Biblia no es un libro de ciencias. No, como dice San Agustín, la Biblia no es un libro que nos dice cómo los cielos funcionan, sino nos dice cómo nosotros llegamos a los cielos, ¿verdad? Pues eso es cuando se dice que la Biblia no tiene error, se refiere a lo que Dios quiere revelarnos a nosotros. Por lo tanto, un fundamentalista, ¿verdad? Para un fundamentalista, la distinción entre el autor divino y el autor humano se colapsa. El autor humano es negado, o sea, que todo lo que el autor humano escribe no es de su mente ni su idea, sino que viene de Dios, ¿verdad? Como que se elimina al ser humano. Eso es lo que los fundamentalistas, nuestros hermanos separados, creen, ¿verdad? Por eso se caen de espalda diciendo que el universo se hizo en 7 días, ¿verdad? Ahora, el catolicismo nos dice que la parte divina de la revelación no tiene error. La escritura no tiene error en cuanto a lo que Dios quiere revelarnos a nosotros. Eso es lo que está sin error. ¿Cómo determinamos qué pretende comunicar a cada uno de los autores a través del texto? ¿Verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere comunicar? ¿Cómo determinamos eso? Bueno, pues es un reto. Eso es algo que, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para empezar, el autor humano y su comunidad ya murieron. O sea, no hay manera que uno pueda entrevistar a Mateo o a Marco o a alguno de ellos y decir, oye, ¿qué tú querías decir en este pasaje? Ya eso pasó como se puede hacer con los autores modernos, ¿verdad? Que dan charlas sobre sus libros, ¿verdad? Eso ya pasó, ¿verdad? El autor divino está más cerca de nosotros, aunque como nos dice Isaías, él nos dice, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos. O sea, que la manera como Dios piensa no es la manera como nosotros pensamos. Nosotros podemos creer que estamos interpretando algo correcto, pero tal vez hay mucho más de lo que nosotros podemos concebir, ¿verdad? Por lo tanto, esos son los retos para verdaderamente determinar qué es lo que Dios nos está revelando. Fíjense que para determinar la intención del autor, nosotros tenemos que, Dei Verbum nos dice que tenemos que enfocar en estos puntos. En el autor humano no tenemos que saber si el autor nació en Galilea, si el autor fue a la escuela, si el autor tenía 5 en la familia. Todos esos datos no tienen importancia. Lo importante es entender qué género literario está utilizando el autor humano. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, uno toma un periódico y usted no puede leer las noticias como lee el editorial del periódico. ¿Por qué? Porque el editorial del periódico es la opinión personal de ese escritor. La noticia son hechos de algo que pasó. Por lo tanto, yo leo la noticia y yo sé que fulano de tal le dieron el premio Nobel, pues yo sé que es un hecho, ¿verdad? Pero en el editorial que me dice, que el político tal no hizo las cosas buenas por esta y esta razón, pues esa es la opinión de esa persona. Yo tengo que leerlo acorde a cómo lo están escribiendo. De la misma manera, las tirillas cómicas no las puedo leer como un hecho, sino sé que las tirillas cómicas para pasar un buen rato, reírme, ¿verdad? Disipar mi mente. Por lo tanto, leo las tirillas cómicas de esa manera. Por lo tanto, uno lee el periódico, cada parte acorde a cómo fue escrita, cuál es el estilo con que se escribió eso.
Pues de la misma manera, la Biblia, uno tiene que saber este género literario, es poesía, es historia, es género apocalíptico, es género de evangelio. Y entonces uno lee ese libro acorde a eso, eso nos que lo ayuda a entender la intención del autor, ¿verdad? No podemos leer, por ejemplo, el libro de Job, que es un libro sapiensal que nos trata de enseñar algo, pues tal vez Job en sí no existió, es un cuento que nos está haciendo para darnos una enseñanza, ¿verdad? Y diferente a los libros de Samuel, ¿verdad? Que son más históricos, nos hablan sobre la historia del reino de Saúl, de David, ¿verdad? Pues ya uno tiene que leerlo de esa manera diferente. Y tenemos que ver el trasfondo cultural, en qué época fueron escritos, cuál es la situación del escritor. El escritor estaba preso, como escribieron algunos autores como Pablo, ¿verdad? Desde la cárcel. El escritor lo escribió en una comunidad, como habíamos dicho en Mateo, una comunidad judía, convertida, o a una comunidad gentil. Tenemos que ver, lo escribió después que destruyeron el templo de Jerusalén o antes. Eso cambia la mentalidad del escritor. Pues tenemos que saber ese trasfondo histórico para ver cuál es la intención del autor. Y esas son las dos cosas más importantes que tenemos que prestar atención cuando leemos la Biblia, ¿verdad? En el autor divino, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver la escritura en su totalidad. No podemos tomar un pasaje e interpretarlo fuera del contexto de la escritura. Tenemos que ver cómo ese pasaje se relaciona al Antiguo Testamento, al Nuevo Testamento. Nuestras Biblias católicas, si ven en los bordes de la Biblia, si tienen una buena Biblia, ¿qué le da? Pasajes pequeños de otros pasajes que hablan de lo mismo de ese pasaje. Y uno busca esos pasajes, ve la relación. Eso es para ayudarnos a qué? A esto, a uno poder ver la totalidad de la escritura. Claro está, nosotros no somos eruditos bíblicos que no sabemos la Biblia de memoria y podemos, esto se correlaciona con esta parte o esta otra parte de sección de la Biblia. Pues entonces nuestras Biblias católicas nos dan esa ayudita al borde, al margen de la página, ¿verdad? Y tenemos que ver la tradición de la interpretación de la Biblia. O sea, la iglesia es una institución que ha estado más de 2000 años continuamente estudiando, continuamente investigando. Miren, tenemos que aprovecharnos esa interpretación. Cuando uno ve un pasaje, hay padres de la iglesia, uno puede ir a padres de la iglesia que escribieron sobre ese pasaje, como por ejemplo eh, eh, San Justino Mártir, por ejemplo, como Damasciano, como otros padres de la iglesia que han escrito específicamente comentarios, como Origen, que otro padre de la iglesia, comentarios sobre ciertas partes de la Biblia, ¿verdad? Y uno, pues, muchos de ellos han escrito sobre el evangelio en específico. Tenemos, por ejemplo, el obispo de Constantinopla, de los años 400, que él escribió sobre la interpretación del Evangelio de San Mateo, ¿verdad? Que así por el estilo, uno puede ver eso y aprender de la interpretación a través de los siglos de la iglesia, de ciertos pasajes, de ciertos libros, ¿verdad? Pues esas dos cosas nos pueden ayudar a entender la intención del escritor divino, de Dios, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el propósito principal del Antiguo Testamento? Fíjense, el propósito es, nos dice de Berrion, que es para preparar, anunciar proféticamente y significar con diversas figuras la venida de Cristo Redentor universal y la del reino mesiánico. Y eso nos dice en el párrafo 15 de Dave Berrion. O sea que es el propósito del Antiguo Testamento, prepararnos, ¿verdad? Para esa venida de Cristo, ¿verdad? Y la de su reino. La mayoría de los cristianos
están familiarizados con este concepto. ¿Por qué? Ya que los evangelistas frecuentemente se refieren al Antiguo Testamento para interpretar la vida de Jesús. Y eso es algo que vemos sobre todo en el Evangelio de Mateo, pero también lo vemos en Marcos, lo vemos en Juan y lo vemos en Lucas, ¿verdad? Vemos referencias cuando Jesucristo dice que antiguamente se le dijo que no, que el que estuviera con una mujer que no fuera su esposa cometía adulterio, pero yo le digo, el hombre que ve a una mujer con deseo ya cometió adulterio. O sea, él utiliza el punto de partida del Antiguo Testamento para decirnos ahora cómo las enseñanzas de él llevan esto a un nivel más alto, ¿verdad? No debemos asumir, debido a esto, que el Antiguo Testamento es solamente un medio de propaganda subliminal para el Nuevo Testamento. ¿Qué queremos decir propaganda subliminal? Es un término donde dice que nos mandan información que va al subconsciente de nosotros para predisponernos bien hacia el Nuevo Testamento. Eso no es lo que el Antiguo Testamento es. No es para prepararnos solamente de una manera subliminal para el Nuevo Testamento, no una propaganda. Como David Boone lo expresa, dice, Dios, pues, inspirador y autor de ambos testamentos, dispuso las cosas tan sabiamente que el Nuevo Testamento está latente, está escondido en el Antiguo Testamento. Y el Antiguo está patente o se hace claro, se revela en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Fíjense la reciprocidad de este concepto, donde el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo se hace visible en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Y nos sigue diciendo David Boone, porque aunque Cristo fundó el Nuevo Testamento en su sangre, no obstante, los libros del Antiguo Testamento, recibidos íntegramente en la proclamación evangélica, adquieren y manifiestan su plena significación en el Nuevo Testamento. ¿Cómo? Ilustrándolo y explicándolo al mismo tiempo, ¿verdad? Eso es algo muy importante en cómo el Nuevo Testamento nos va a servir de vehículo para llevarnos a Cristo. El Antiguo Testamento está para explicar el Nuevo Testamento. Sin el Antiguo Testamento, el Nuevo no se podría entender, ¿verdad? Por eso es tan importante el Antiguo Testamento, porque muchas de las cosas en el Nuevo Testamento, si las tomemos por sí solas, no las vamos a entender de dónde sale eso, ¿verdad? Habiendo establecido la estrecha relación, el Vaticano II, el David Boone nos pasa la pregunta, ¿qué es nuevo en el Nuevo Testamento entonces? Pues habiendo establecido la estrecha relación del Antiguo Testamento y el Nuevo, el Vaticano II contesta la pregunta, ¿qué es nuevo en el Nuevo Testamento? Pues nos dice primero que Cristo instauró el reino de Dios en la tierra. Eso es algo nuevo en el Nuevo Testamento. Fíjense, el reino de Dios no es una nueva idea o una realidad nueva. El reino de Dios es la premisa fundamental del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento nos habla sobre el reino de Dios, ¿verdad? El reino de Dios implica y presupone que Dios, como el creador, es también soberano sobre su creación. Y Él ha ejercido esta soberanía, ¿por qué? Por el bien de sus criaturas. Y esto ha ocurrido a través de la historia de salvación. O sea, Dios no es un soberano, no nos gobierna para su propio beneficio, sino para el nuestro, ¿verdad? Para el bien nuestro. Y eso lo vemos a través de la historia de salvación. Desde Adán y Eva, cuando metieron las patas y fueron sacados del Nuevo Testamento, del jardín del Edén, del paraíso, Dios ya empezó con una
un plan de salvación, ¿verdad? Y así entonces lo vemos todo a través del Antiguo Testamento, ¿verdad? Noé con la arca, Abraham, Moisés, David y así sucesivamente, ¿verdad? El decir que Jesús vino a establecer el reino no es una nueva idea, sino una diferencia en la manera en que Cristo va a ejercer la soberanía de Dios sobre el mundo. O sea, no es algo nuevo. Lo que es nuevo es cómo se va a ejercer esa soberanía sobre el mundo. En el Nuevo Testamento hay una tensión entre el ahora y el todavía no. ¿Qué queremos decir con eso? Que el reino ya está aquí, pero todavía no. Al menos no en su plenitud. Y es una tensión que lo vemos en todo el Nuevo Testamento. Esta paradoja es en parte lo que hace el Nuevo Testamento nuevo. Ya el reino está aquí, pero todavía no se ha manifestado en todo su poder, ¿verdad? En toda su plenitud. Es un proceso de evolución, ¿verdad? Algo ha empezado con Cristo, pero no ha acabado. Está todavía en proceso, pero está en proceso con la ayuda del Espíritu Santo. Nos dice Dave Berwin que, pero este misterio no fue descubierto a otras generaciones, como es revelado ahora a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu Santo. La esencia de la revelación es la sorpresa, ¿verdad? Las cosas no pasan de la manera que esperamos. De lo contrario, no estaríamos en el Nuevo Testamento. Esta novedad o sorpresa no es realizada hasta después de la resurrección de Jesucristo. Los escritos del Nuevo Testamento, la tercera característica es que los escritos del Nuevo Testamento son un testimonio perenne y divino, nos dice Dave Berwin en el párrafo 17. Esto tiene importancia para entender la intención del evangelista. Ellos no están tratando de darnos información, sino de proveernos con un testimonio de una realidad que está ocurriendo aún en el momento en que ellos están escribiendo sobre ella. El ahora y el todavía no son sorprendentes. Y esto es lo que atrae al lector hacia la historia. Esto es lo que hace que uno se envuelva en los evangelios. Esa paradoja, el ahora y el todavía no, y la sorpresa, ¿verdad? De las cosas que pasan de una manera inesperada, ¿verdad? Y nos dice Dave Berwin que, pues, lo que los apóstoles predicaron por mandato de Cristo, luego, bajo la inspiración del Espíritu Santo, ellos y los varones apostólicos nos los transmitieron por escrito, ¿verdad? O sea que la intención de esta doctrina es establecer la continuidad y la transmisión ininterrumpida de la revelación desde Cristo a los apóstoles, de los apóstoles a los obispos, que son los sucesores de los apóstoles, y de los obispos a la iglesia. Y eso es algo que la Iglesia Católica es la única que tiene esa transmisión ininterrumpida, además de los griegos ortodoxos, ¿verdad? Ahora, el origen apostólico del Evangelio. Es importante puntualizar que el Concilio Vaticano II no nombra los nombres de los apóstoles. Y uno dice, ¿y por qué? Bueno, en otras palabras, establece que cada uno de los evangelios se derivan ¿de qué? Del querigma. Que el querigma es una palabra en griego que significa la proclamación de los apóstoles, ¿verdad? En eso que de eso se derivan los evangelios, de la proclamación, de la prédica de los apóstoles. Y que en verdad fueron ellos los que escribieron los evangelios, ¿verdad? Ahora, pero no dice específicamente que Mateo, Juan o Marco o Lucas fue los que lo escribieron. ¿Por qué? Porque esta aseveración de que fueron Mateo, Juan o Lucas son aseveraciones históricas,
no son doctrinas de la iglesia. En la iglesia católica hay una jerarquía de verdades, ¿verdad? Y la iglesia tiene muchas tradiciones de diferentes autores, pero estas no son elevadas al nivel de doctrina, que es lo que tenemos en Dei Verbum. En Dei Verbum lo que enseña es la doctrina de la iglesia católica. Como le hablé en algunos meses atrás, en una de las clases, las diferentes, hay una jerarquía de los diferentes documentos de la iglesia, ¿verdad? Donde la escritura es el primero, ¿verdad? Después vienen los credos y después vienen los documentos conciliares, como Dei Verbum es un documento conciliar. Después vienen las cartas del Papa, las encíclicas, y después siguen así hasta que llegan a los escritos de Teodo, ¿verdad? Si se acuerdan de esa sagrada. O sea, que hay una jerarquía de verdades. Por lo tanto, los documentos conciliares están bastante altos en esa jerarquía de verdades. Pero el que se diga que Mateo o Juan fue el que lo escribió, esos son aseveraciones históricas, basadas en la tradición, pero son doctrinas de la iglesia. Algo diferente. Por lo tanto, la consecuencia de esto es que afirmamos que lo que se encuentra en el Evangelio, de alguna manera, deriva del testimonio de los apóstoles. Eso sí, lo afirma la iglesia, y eso es doctrina de la iglesia. Quien específicamente lo escribió es una pregunta histórica que solamente se resuelve con argumentaciones razonables, desarrollando hipótesis, probándola o no probándola, basándonos en evidencia. Y eso obviamente se puede hacer, y eso lo vamos a ver cuando lo estudiemos. Pero eso son preguntas históricas que se contestan basado en estudios, ¿verdad? Ahora, la historicidad del Evangelio, la historia del Evangelio, ¿verdad? Relacionado al origen apostólico que acabamos de discutir del Evangelio, está la historicidad de ellos. Esto no aplica a toda la Biblia, ya que hay otros géneros literarios utilizados para transmitir la revelación de Dios a los hombres, como hablamos anteriormente, como la poesía, no historia, los mitos o cuentos no son historia, ¿verdad? Y así por el estilo. Pero sí la iglesia dice que los evangelios son documentos históricos, ¿verdad? Y eso es doctrina de la iglesia. La Santa Madre Iglesia, firme y constantemente, nos dice Dei Verbum, ha creído y cree que los 4 referidos evangelios, cuya historicidad afirma sin vacilar, comunican fielmente lo que Jesús, Hijo de Dios, viviendo entre los hombres, hizo y enseñó realmente para la salvación de ellos, hasta el día que fue levantado al cielo, ¿verdad? Los apóstoles, ciertamente, después de la ascensión del Señor, predicaron a sus oyentes lo que Él había dicho y obrado, con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban, amaestrados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de verdad, ¿verdad? O sea, que los apóstoles verdaderamente predicaron a sus oyentes lo que ellos habían oído, ¿verdad? Lo que habían vivido, ¿verdad? Y eso, pues, fue básicamente dirigido por el Espíritu Santo. El entendimiento de la historicidad de los evangelios no se basa solamente en el testimonio personal de los apóstoles, sino en el entendimiento, y esto es un poquito difícil de entenderlo, en el entendimiento retroactivo de los autores humanos. ¿Retroactivo a qué? Retroactivo desde la perspectiva de la resurrección de Cristo. Y más importante, por el regalo del Espíritu Santo. O sea, que estos evangelios son unos documentos históricos, no se basa solamente en el testimonio de los apóstoles, sino en la resurrección de Cristo y en la inspiración del Espíritu Santo. Lo que hace a estos evangelios históricos es que son inspirados por Dios y su historicidad
devenga de lo que el Espíritu Santo quiere comunicar a través de ellos. Esto nos lleva de vuelta a la doctrina de autores bíblicos dobles. O sea que la Biblia tiene los autores humanos y el divino. Esto significa que la historicidad de los evangelios no procede de los textos en sí, sino del entendimiento de estos textos a la luz de toda la escritura y su interpretación. Y ustedes dirán, ¿y qué todo eso significa? Bueno, pues les tengo un ejemplo que yo creo que les va a clarificar esto que hemos tratado de explicar, que los evangelios son históricos no por lo que los humanos hayan escrito, no por el mensaje, el ejemplo, el testimonio, sino por la inspiración del Espíritu Santo. Aquí les tengo un ejemplo. Y el ejemplo está en la muerte de Cristo. Cómo los evangelios nos dicen sobre la muerte de Cristo. Hay una contradicción crasa en los evangelios. Entre los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. Vamos a ver cuál es esta contradicción. Fíjense que los evangelios sinópticos, que es Mateo, Marcos y Lucas, todos ellos nos dicen que Cristo murió después de la cena de Pascua. ¿Por qué? Porque Cristo tuvo la última cena con sus discípulos. Después que cenó con ellos y celebró la Pascua, fue al Monte de los Olivos y allí lo cogieron prisionero y después lo mataron, ¿verdad? Los tres evangelios nos dicen eso. Ahora, el evangelio de San Juan dice que murió antes de la Pascua, ya que cuando él fue crucificado, estaban sacrificando los corderos para la cena de esa noche. O sea que Juan nos dice que murió antes de la Pascua y los sinópticos nos dicen que murió después de la Pascua. Bueno, obviamente Cristo no puede morir dos veces. Por lo tanto, es obvio que uno de ellos, los sinópticos o el de Juan, están incorrectos históricamente, porque se están contradiciendo. Ahora, lo que tenemos que ver es que los cuatro evangelios están correctos teológicamente en cuanto a que Cristo murió para salvarnos a nosotros. Y eso es lo que el Espíritu Santo los inspiró a ellos a escribir. Que si fue antes de la Pascua, que si fue después de la Pascua, bueno, uno de ellos tiene la razón, porque no los dos pueden tener la razón. Pero eso no es lo importante. Lo importante fue que Cristo murió por salvarnos a nosotros. Y ven ahí cómo la Biblia tiene errores desde el punto de vista del autor humano, pero no tiene errores, es inerrante desde el punto de vista de la inspiración divina. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que ver, ¿verdad? Cuando encontramos esas cosas que parecen contradictorias, pero la iglesia nos ayuda a interpretarlo, que sí, puede haber una contradicción de cómo pasaron los hechos, pero lo evangelio, ese no es el punto importante, eso no es lo que lo hace importante el evangelio, eso no es lo que lo hace un libro histórico, sino lo que lo hace es la inspiración del Espíritu Santo que inspiró a que ellos escribieran sobre cómo Cristo murió para salvarnos a nosotros, ¿verdad? Como decía mi maestra de matemáticas en escuela elemental, cuando nos enseñaba multiplicación, que nos decía que cómo estuvieran los factores no alteraba el producto, ¿verdad? La secuencia de los factores no altera el producto. Que si es 2 por 3 es 6, 3 por 2 es 6 también. Lo importante es que es 6, ¿verdad? O sea que el orden de los factores no altera el producto. Pues aquí pues tenemos algo parecido, que si murió antes, que si murió después, eso no altera el producto, que es que Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Como habíamos dicho anteriormente, los evangelios no son grabaciones de video. Nos dice Dave Verboom en el párrafo 19, dice que los autores sagrados
escribieron los 4 evangelios escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra por escrito. O sea, que no escogieron todo. Y algunas las sintetizan, o sea, las resumen, dan lo más importante. Y otras explicándolas, atendiendo a la condición de la iglesia. Otras las expanden un poquito más para que la gente entienda más debido a cuál es la situación de la iglesia a la cual se están refiriendo. Y reteniendo, por fin, la forma de proclamación, de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús. O sea que lo importante es que ellos retenían cómo se llevaba esta verdad sincera de Jesús. Eso es lo más importante. Que si la encogían y la resumían, que si la alargaban, que si la explicaban de una manera diferente, eso, lo importante es la verdad que llevan, ¿verdad? La verdad que el Espíritu Santo lo inspiró a ellos para que escribieran. Por lo tanto, en la última sección de esta encíclica, de este documento, la escritura, cómo la escritura se manifiestan en la vida de la iglesia. Pues fíjense, las escrituras son las reglas supremas de su fe, de la iglesia, ¿verdad? O sea que las escrituras son en la jerarquía de verdades lo más alto. ¿Por qué? Porque las escrituras tienen como autor a Dios, además del escritor humano, ¿verdad? Y por lo tanto, nosotros debemos de aprender la Biblia, la Escritura, porque nuestros hermanos separados se la saben al dedillo. Si uno va a intercambiar ideas y a explicar, como dice San Pedro en sus cartas, que siempre debemos estar preparados a una explicación de nuestra fe, de lo que creemos, que tenemos que saber la Escritura, ¿verdad? Por tanto, tal vez esto que nosotros estamos haciendo de estudiar la Escritura y saber la conciencia es una de las cosas más importantes que podemos hacer en nuestras vidas, ¿verdad? La iglesia, enseñada por el Espíritu Santo, se esfuerza en acercarse de día en día a la más profunda inteligencia de la Sagrada Escritura, que es lo que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Y la iglesia, pues, siempre está estudiando, siempre está, la Escritura son como una cebolla que la iglesia va pelando y va adentrándose más y más al centro de esa cebolla, ¿verdad? Por lo tanto, eso es algo que nos tenemos todos que esforzarnos en saber y estudiar más la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque el desconocimiento de las Escrituras es desconocimiento de Cristo. Y eso lo hemos dicho en varias ocasiones. Eso es lo que nos dice San Jerónimo, ¿verdad? El que tradujo la Biblia del hebreo y del griego al latín, la Vulgata, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solamente podemos amar lo que conocemos. Y la Sagrada Escritura, como hemos dicho, es el vehículo de la revelación de Dios. Y la revelación de Dios es Cristo, ¿verdad? Y esa es la meta de nuestras vidas, estar con Cristo. La Sagrada Escritura es el vehículo que nos van a ayudar a llegar a Él. ¿Y cómo nos van a ayudar a llegar a Él? Conociéndolo. Pues solamente conociéndolo es que lo podemos amar. Y cuando lo amamos, entonces que podemos estar con Él por toda la eternidad, ¿verdad? Y eso es lo que este documento del Concilio Vaticano II nos enseña ahí, como uno dice, abuelo de pájaro, tomando lo más importante de este documento. Un documento muy importante, un documento que nos ayuda a entender la Sagrada Escritura mucho más y como dice, nos allana el camino para que podamos sacarle mucho más al estudio de la Sagrada Escritura. Así que eso es lo que vamos entonces por eso quería darle un poquito tal vez pesadita la lectura de este documento, pero muy importante.
Así que con eso acabamos la clase de esta noche. ¿Ok? La semana que viene no vamos a tener clase, pero la próxima semana, dentro de 2 semanas, seguimos con la clase. Bueno, entonces vamos a acabar con la oración de finalidad para finalizar la clase. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias, buenas noches, diácono.